Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy te propongo que hagamos juntas la blusa cartoixa. Cartoixa es cartuja en balear, en Sesillos Balears. Tengo una amiga de Instagram, sabes que me encuentras como Querer Tejer, que la blusa le recordó a la cartoixa de Valldemosa, que es una edificación preciosa que está en Mallorca. Y me pareció muy bonito, porque a mí todo lo que sea arte me gusta. Y aparte, la orden de la cartuja, de la cartoixa, es una orden eclesiástica muy austera, muy de contemplación, y ese tipo de rollito a mí me gusta porque últimamente estoy muy contemplativa. Bueno, he utilizado el bambú de Casa Sol. Es una pasada de hilo, de verdad que sí, si lo has probado lo sabes, no, yo no tengo que decirte nada que no sepas si ya lo has probado. Es una delicia trabajar con este bambú. Tiene un problema bastante grave, y es que nunca sabes qué color coger porque son todos bonitos. Ese es el único problema que vas a tener. Se presenta en ovillos de 200 gramos. He utilizado el bambú L, el grandecito. Entonces yo he trabajado con aguja de 4. Quizá este bambú se podría trabajar con un hilo, con una aguja un poquito más fina, pero yo quería que quedara una blusa liviana, para poderla llevar bien de cara a primavera. Así que he utilizado aguja de 4. También ten a mano marcadores. Y ten en cuenta lo que te digo, que este patrón está pensado para trabajar con bambú y con aguja de 4. Entonces, luego me preguntáis, ¿y si lo hago con una aguja de 3? ¿Y si lo hago? Claro, yo no puedo estar tomando medidas exactamente en vuestro cuerpo. Os doy un patrón para un tipo de hilo y para un tipo de aguja. Lo que sí que os voy a dar es dos tipos de partida de cadenas de base. Es decir, vamos a hacer de inicio unas cadenas de base, y tenemos que tomarnos nuestro contorno tanto de pecho como de cadera, porque esto es una blusa que va de arriba a abajo, entonces también cubre nuestra cadera. Eso quiere decir que si, por ejemplo, somos más anchas de cadera que de pecho, tomaremos como referencia nuestro contorno de cadera. Si somos más anchas de pecho, nuestro contorno de pecho. Bien, entonces con una aguja de 4 empezaremos haciendo cadenas. ¿Y cuántas cadenas? Pues mira, primero te diré los materiales. Yo, para mi blusa que yo he hecho la grande, he necesitado 600 gramos. 3 ovillos. Si lo haces más pequeño, con 2 quizá te llegue. Entonces, contornos hasta 80-85, o de pecho o de cadera, 56 cadenas. Y de 90 a 120, 66 cadenas. Te enseñaré cómo hacerlo más amplio o menos amplio en lo que es la holgura. Fíjate en este gráfico si quieres hacerle un poco de pantallazo, porque es aquí donde he distribuido y cómo he distribuido los puntos de salida. Entonces, si tú tienes una talla, o para, por ejemplo, una chica o un adolescente que es una 80 y demás, empezarás con 56 cadenas. Y si lo quieres más grande, empezarás con 66 cadenas. Una vez tengas montadas o las 56 o las 66, vas a levantar 2 puntos cadena adicionales que van a significar el primer punto alto. Esto va a ser igual tanto hayas cogido 56 como 66. En el siguiente punto vas a hacer un aumento. Es decir, fíjate, el primer punto, las dos cadenas de subida ocupan el primer punto, y en el siguiente, en el número 2 de tu cadena, ahí harás un aumento. A partir de ahora, cuando digamos un aumento, será una V, es decir, un punto alto, cadena, punto alto. Ahora seguiríamos haciendo la parte correspondiente a las mangas. En mi caso, que he hecho la talla amplia, he hecho 15 puntos. Si estás haciendo la pequeña, desde este aumento hasta el siguiente aumento, harás 10 cadenas. 15 cadenas si estás haciendo la talla amplia, 10 cadenas si estás haciendo la talla pequeña. En el siguiente punto volveremos a hacer el aumento de V, es decir, punto alto, cadena, punto alto. Ahí colocarás siempre un marcador para tener bien distribuidos y conocer bien dónde están nuestros aumentos. Bien, 15 o 10 puntos, depende de si has elegido hacer la talla más grande o la más pequeña. Seguimos la espalda. Si haces la talla más amplia, vas a hacer 30 puntos después del aumento. 30 puntos altos. Fíjate que estamos trabajando todo el rato en puntos altos. Y si has elegido hacerla más pequeña, vas a hacer 20 puntos para la espalda. Una vez hayas acabado tus 30 o 20 puntos, depende de la talla, en el siguiente harás tu aumento, punto alto, y en el mismo punto otro punto alto separado de una cadena, V. Esto siempre, cuando digamos aumento, va a significar hacer esto, un punto, cadena, punto, en el mismo punto de base. Después retomaremos la siguiente manga. Si has hecho la blusa más ancha, tendrás nuevamente 15 puntos desde este aumento hasta el siguiente. Si la has hecho la más estrecha, tendrás 10 puntos desde este aumento hasta el siguiente aumento.
15 puntos o 10 puntos, igual que hiciste en la otra manga. Así, yo en este caso he hecho la más amplia, pues aquí tengo mis 15 puntos. Aquí en el penúltimo punto haremos el último aumento, es decir, punto alto, cadena, punto alto. Y en el último punto, así como empezamos con 2 cadenas que sustituían al primer punto, aquí vamos a hacer un punto alto. Es decir, iniciamos haciendo 2 cadenas que significaban el primer punto alto y acabamos haciendo un punto alto. Y colocamos aquí nuestro marcador, ¿vale? En cada uno de los aumentos. Entonces, este canesú se trabaja haciendo una fila de punto medio alto y una fila de punto alto. En la fila de punto medio alto, fíjate lo que yo he hecho. He levantado una cadena y he girado la labor. No hago 2 cadenas que sustituyen un punto. Levanto una cadena, giro la labor. Me voy al primer punto y en la fila de punto medio alto hago un aumento en el extremo. Es decir, hago 1 y hago 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Eso me va a hacer que el pico me quede en aumentos. No solo hagamos el aumento de la V, sino también en las filas de puntos medios altos, solo en la de puntos medios altos. Al hacer este aumento, ves que aquí hay 2 puntos, nos va a dar un pico más marcado. Bien, entonces seguimos. Hemos hecho antes empezamos con una fila de punto alto y ahora la de punto medio alto. En la de punto medio alto iniciamos haciendo un aumento en el extremo. Cada vez que llegamos a nuestro aumento de V, hacemos nuestra V, pero como estamos haciendo una fila ahora de punto medio, pues un aumento de punto medio, cadena, punto medio. Y ahora seguimos haciendo un punto medio alto en cada uno de los puntos que nos vienen hasta el siguiente aumento. Ahí entramos, fíjate bien, es una fila de punto alto y una de medio alto. Estamos en la de medio alto, por tanto hacemos nuestro aumento en punto medio alto. Y seguimos trabajando un punto por cada punto que nos viene. Ahí colocaríamos en esta fila quizá más importante el marcador, porque en la de medio alto se ve un poquito menos el aumento, ¿vale? Al no ser tan amplio el punto. Seguimos hasta que llegamos al siguiente aumento, donde hacemos otro aumento de punto medio alto. Punto medio alto, cadena, punto medio alto en el mismo espacio. Y seguimos haciendo un punto medio alto en cada punto. Lo voy a hacer bien lento porque luego es todo el rato igual el canesú. Cuando llegamos a cada uno de los aumentos, hacemos nuestro aumento. ¿Ves? Aquí tenemos el aumento. Estamos en la fila de punto medio, pues aumento de punto medio. Y en las filas de punto medio o pares, ¿vale? Siempre en los extremos vamos a hacer también un aumento. Es decir, en el último y en el primer punto vamos a hacer 1 y 2 puntos medios en el mismo punto de base. Esto nos hará que el pico vaya creciendo de forma más pronunciada y acentuada que si solo hiciéramos el aumento en lo que es la V. En la fila de punto alto, fíjate, he levantado una cadena y me voy directamente al punto y hago ahí mi primer punto alto. ¿Esto por qué? Es para que no nos haga obertura. Si hacemos 3 cadenas o 2 cadenas, nos queda abierto, ¿vale? De esta forma queda, ¿ves?, más cerradito. Y lo único que hago en la fila de puntos altos, aquí no hago aumentos, es decir, simplemente hago punto sobre punto. Un punto alto por cada punto que hice en la vuelta anterior. Cuando llego a la V, al aumento de V, hago mi punto alto, cadena, punto alto. Es decir, en las filas de punto altos o impares no hacemos aumento en el pico, simplemente hacemos un punto por cada punto que hicimos. El aumento solo lo hacemos en la fila de puntos medios. Y como ves, no levanto 2 puntos o 3 puntos de subida. Eso luego al final del vídeo vas a ver qué bonito queda si lo haces así, porque si levantas 2 cadenas, 1 o 3 cadenas, todavía peor, se va formando unos agujeritos ahí en el inicio que para mi gusto quedan muy feos. Bueno, pues en las filas impares lo único que hacemos es un punto alto en cada punto, respetando siempre los aumentos de la V. Es decir, cada vez que llegamos a un aumento de V, hacemos nuestro punto alto, cadena, punto alto. Cada vez que llegamos a un aumento, punto alto, cadena, punto alto. De esta forma es como hacemos un canesú
de pico. Bueno, hay más formas, pero esta vez he querido hacerlo así porque lo quería hacer amplio. Te voy a ir enseñando, no te preocupes, cómo adaptarlo perfectamente a más que a tu cuerpo, a cómo tú lo quieras, ¿vale? Porque lo puedes hacer un jersey más estrechito si quieres, un tipo jersey o top, o lo puedes hacer como yo lo he hecho en plan brusa. Es que no sé si estoy diciéndolo bien, blusa, ¿no? Bueno, una brusa me parece que es en catalán, lo estoy diciendo mal. Una blusa. Bueno, cuando llegamos al final, en los puntos altos, no hacemos aumento, ¿vale? Punto alto, sobre punto alto. ¿Y qué volveríamos a hacer ahora? Fíjate, levanto una cadena, no sustituyo ninguna cadena por punto y me voy al primer punto y vuelvo a la fila de medios altos. En la de medios altos sí hago el aumento, ¿vale? En el pico. Y ahora ya seguiríamos. Esto nos va a ir haciendo que este pico de aquí se vaya cerrando de forma cada vez más acentuada. Aquí lo ves. Estos aumentos que hacemos solo en la fila de puntos medios altos hace que nuestro pico de cuello se cierre antes. Y así es como te va a quedar simplemente haciendo lo que te he dicho, una fila de puntos altos, una de medios altos. En la de medios altos hacemos el aumento y en la de puntos altos no. Me refiero, claro, al aumento de los picos, de los extremos. Los demás aumentos se respetan en las dos filas, tanto en la de punto alto como en la de punto medio alto. Esta distancia de aquí es la que nos tiene que guiar, ¿vale? Si nosotras, por ejemplo, tenemos una talla pues 100 de pecho, 100 lo dividimos entre 2, de sisa a sisa tenemos que tener un mínimo de 50 centímetros, ¿vale? Y cuando tengamos esa medida cerramos con un punto raso. Es decir, nos tiene que guiar de sisa a sisa la medida. Y también podemos darle más amplitud, ahora te explicaré cómo, al cerrar haciendo los puntos de holgura. Por ejemplo, yo aquí cerré en el momento en el que tenía ya casi 50 puntos, no llegaba a 50 puntos entre la sisa y la sisa de mi brazo. Es muy sencillo de entender. Si tú tienes una 100 de pecho o si en tu caso es la cadera lo que es más ancho y necesitas 100 de contorno, si tú dejas 50 centímetros en la parte delantera y 50 detrás, tendrás los 100 de contorno que necesitas. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una fila de punto alto y colocamos aquí, esto ves, es la parte del brazo. Aquí va el brazo. Entonces, si tú aquí ya tienes una medida bien, no necesitas más anchura, no lo quieres hacer más ancho, te va bien así, simplemente vas a cerrar haciendo un punto raso de una sisa a la otra. Si quieres darle más holgura, que es lo que he querido hacerle yo, le haces las cadenas que tú creas, hombre, tampoco 20 cadenas, pero 2, 3, 4, y entonces si te vas directamente a la siguiente obertura de aumento y ahí cierras, ¿vale? Fíjate, esto es la manga. Estas cadenas que hacemos aquí son la holgura. Nos van a dar más amplitud en la manga y también más amplitud en nuestro contorno. Por tanto, aquí antes de continuar, en el momento de cerrar, puedes ir probando, por ejemplo, hacer 3 cadenas, 2 cadenas de holgura, una cadena de holgura y antes de continuar, pruébatelo. No me gusta el tema de las tallas en el ganchillo porque ya bastante nos amargan los comercios con las tallas. Nosotros nos hacemos prendas a nuestra medida. Porque os lo digo sinceramente yo, porque yo soy de la quinta del 75 y ya estoy madurita. Pero bueno, un adolescente que, por ejemplo, me pasa con mi hija, vas a una tienda y tiene una 38 y en la otra tiene una 40 y en la otra, esto es una locura. Entonces en ganchillo nos hacemos prendas a medida, no hay tallas, prendas a medida. Entonces, bueno, lo único que estoy haciendo, como ves, es cerrando el canesú. Lo hago a puntos altos y cuando llego a la sisa, determino si quiero o no quiero más o menos holgura en el espacio de la manga. Yo te recomiendo, es que estoy acabando aquí de cerrar mi canesú, que antes de seguir te pruebes este canesú. Si tú aquí te lo encuentras ya bien amplio o si lo quieres más estrecho, estás a tiempo de deshacer y hacer más o menos puntos de holgura antes de seguir y que luego te quede estrecho o demasiado ancho para tu gusto. Vale, pues yo, como te digo, cerré en el momento en el que de sisa a sisa tenía unos 45 centímetros y luego le di un poco más de holgura haciendo esas cadenas.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Cerrar a punto raso. ¿Por qué? Ahora vamos a dar unas cuantas vueltas más en el mismo punto, pero ya sin aumentos. En el mismo punto quiere decir una fila de punto alto, una fila de punto medio. Pero como ves, tengo que girar la labor. En ganchillo, si trabajamos en circular, no queda el mismo efecto que si trabajamos girando la labor. Entonces ahora podríamos trabajar en circular las filas que nos faltan hasta llegar al dibujo, pero entonces el dibujo de la parte superior y el dibujo de la parte inferior o de esta parte de unión no serían iguales. Por tanto, importante, una vez tú ya tengas determinada tu anchura y tengas bien cerrado, te hayas probado tu canesú y aquí veas, aquí me gusta y aquí quiero seguir, vas a girar la labor y vas a hacer una fila de punto medio alto. Cuando llegues a la parte de la sisa, si has hecho 4 puntos, pues harás 4 puntos medios altos. Si has hecho 2, harás 2. Y eso sí, en cada manga igual. Yo he hecho 3, pues hago 3 puntos medios altos. Y luego sigo trabajando en punto medio alto todo el contorno. Es decir, ahora ya vamos a trabajar sin aumentos. Lo único que vamos a hacer es hacer una fila de punto alto y una de medio alto, hasta tener el largo, que también lo podemos escoger a gusto, es decir, en qué momento quieres tú que empiece tu calado, ¿vale? Yo he dado unas cuantas vueltas, me parece que di unas 6 vueltas hasta llegar al calado. Y lo único que hago es intercalar una fila de punto medio y una fila de punto alto. Eso sí, lo único importante en esta parte de nuestro cierre de canesú es que no podemos trabajar en circular, es decir, cada vez que llegamos a encontrarnos con el inicio, no podemos seguir y ahora hacer la fila de punto alto sin girar la labor porque el dibujo quedaría diferente. Lo que debemos hacer es cerrar con punto raso y girar nuestra labor. De esta manera vas a seguir haciendo tan largo como quieras la parte de pecho, la parte que queda cerrada. Si tú lo quieres hacer aquí porque es más pequeñito o lo que tú quieras, lo único que hay que hacer es una de punto medio, una de punto alto, siempre con la precaución de girar nuestra labor. Punto raso, giro la labor. Una de punto medio, una de punto alto, una de punto medio, una de punto alto. Bien. Entonces, importante ahora, necesitaremos un múltiplo de 6 para hacer el punto calado, que es un punto que es bastante sencillo. Bueno, tiene su qué, pero yo lo he adaptado a hacerlo en circular, ¿vale? Entonces, en las filas de puntos medios, intenta contar cuántos puntos te han salido a ti y adáptalos a un múltiplo de 6. Por ejemplo, tú imagínate que empiezas a contar tu alrededor de puntos y tienes 120 puntos. O sería mucha suerte que te saliera ya un múltiplo de 6 directamente. Como aquí cada una lo va a hacer a su medida, cada una tendrá su número de puntos. Entonces, en la fila de punto medio alto vas a hacer aumentos, mejor aumentos que no disminuciones, porque es una blusa que queremos que nos quede holgada, hasta tener un múltiplo de 6. Como ves aquí, yo he ido haciendo unas cuantas vueltas, 6 en concreto, de punto alto, punto medio alto, y ya en la última fila de punto medio alto voy buscando ese múltiplo de 6. En mi caso, he hecho 138 puntos. Hola Didi. Es que a ella le encanta salir. Dice que te suscribas al canal y que le des me gusta. Bueno, entonces yo tenía menos, pero he hecho algún aumento hasta tener un múltiplo de 6, en mi caso 138 puntos. Puede ser cualquier número que al dividirlo entre 6 sea exacto. Por ejemplo, 120, 126, 138, ¿vale? Múltiplo de 6. Entonces ahora nos colocamos en la parte de fuera. Ahora ya sí que vamos a trabajar en circular todo el rato. Ya no vamos a hacer más puntos rasos. Vamos a hacer un par de filas en punto medio alto. Trabajado ya en circular, es decir, cuando tú ya decidas a partir de aquí, en esta medida yo quiero hacer mi punto calado, empezamos a hacer una fila de punto medio alto. Colocamos nuestro marcador, porque ahora sí que vamos a trabajar en circular, y contamos nuestros puntos. Y lo adaptamos a ese múltiplo de 6. ¿Que te faltan 4 para un múltiplo de 6? Haces algún aumento, ¿vale? Aumento ya sabes cómo se hacen, 2 puntos en el mismo punto de base.
Entonces vamos a buscar ese múltiplo de 6, yo tengo 138 puntos y hacemos 2 filas de puntos medios altos en los cuales si necesitamos hacer algún aumento lo hacemos para obtener ese múltiplo de 6, ¿vale? Esto nos queda así. Y trabajamos, como ves, desde la parte de fuera. Ahora ya sí que vamos a trabajar en circular todo el rato. Por eso es que ya colocamos nuestro marcador para saber en qué momento acaba nuestra fila. Así hacia la parte de fuera de nuestra blusa, quitamos el marcador y una vez tengamos ya las 2 filas, a partir de ahora sí que ya vamos a empezar a hacer el trabajo circular del punto calado. ¿Cómo se trabaja? Fíjate porque es sencillo y además luego lo vamos a repetir, aunque un poquito más rápido, pero en la manga. En el primer punto entramos y levantamos 4 cadenas de altura. ¿Vale? En el primer punto de ese múltiplo de 6 que tú hayas obtenido, en el primero levantamos 4 cadenas de altura. Fíjate que ahora vamos a hacer punto triple, es decir, hago lazada triple en mi aguja. Aquí es de donde he partido. En ese mismo punto voy a hacer un punto triple. Eso quiere decir que paso por 2 y paso por 2. Ahí se me quedan los 2 puntos. Vuelvo a coger lazada triple. Me voy al mismo punto que es el primero de ese múltiplo de 60 que yo haya obtenido. Y vuelvo a hacer un punto triple, que es pasar por 2 y por 2. Ahí me ha quedado como una especie de piña de puntos triples con sus 3 arandelitas. Vuelvo a coger lazada triple y voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto ahí voy a hacer lo mismo, esa piña de 3, es decir, un punto alto triple. Fíjate que no estoy cerrando, las estoy suspendiendo ahí en la aguja. Vuelvo a coger 3 lazadas en el mismo punto, vuelvo a hacer otro punto alto triple. Y vuelvo a coger 3 veces hilo para hacer mi último punto alto triple. Entre flor y flor he dejado 6 puntos, o sea, 5, en el sexto he hecho mi flor. Y ahora cojo y paso por todos y ajusto con una cadena. Bien. ¿Qué tocará hacer después de cerrar 2 petalitos de esta flor? 5 puntos cadena. 3, 4 y 5 puntos cadena. Bien, continuamos. Volvemos a coger 3 veces hilo en nuestra aguja. Nos vamos al mismo punto de donde acabamos. Fíjate, ahí, ese mismo punto. Y volvemos a hacer una piña de 3 puntos altos triples. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, lazada triple y aquí tenemos 3. Bien. ¿Tengo 2 para cerrarlas? No, por tanto debo seguir. Se han quedado aquí esperando en la aguja, pero necesito otra para poder cerrar. ¿Qué hago? Salto 5 puntos y en el sexto hago otro grupo de 3 puntos altos triples juntos, o piña de 3 puntos altos triples. Y otro más. Ahora sí que tengo en mi aguja 2 piñas de puntos triples para cerrar. Por tanto, 1 y 2, cojo hilo, paso por todos, ajusto con una cadena. Ya no tengo ninguna más puesta. ¿Qué debo hacer? 5 cadenas. Te lo explico así para que tú interiorices cómo es el patrón y entonces lo harás muy fácilmente. Como ya he cerrado mis piñas, necesito hacer 5 cadenas. Cojo la lazada triple y me voy al mismo punto donde acabé y vuelvo a hacer una piña de 3. 1, 2 y 3 lazadas que me hacen un punto piña de 3 que quedan en la aguja. ¿Tengo 2 para cerrar? No. Por tanto, necesito hacer otro. Cojo 3 lazadas, salto 5 y en el sexto entro y vuelvo a hacer una piña de 3 puntos altos triples.
Si lo interiorizas así de esta forma, verás que te es muy sencillo de realizar. Ahora sí que tengo 2 piñitas en mi aguja, por tanto puedo coger hilo, pasar, cerrar, ajustar con una cadena. Como no tengo más en mi aguja y debo volver a empezar, primero debo hacer 5 cadenas, porque si no esto me quedaría muy ajustado. Me voy al mismo punto de donde salí y vuelvo a repetir la operación, ¿vale? Esto es así todo nuestro contorno. Fíjate, quiero que lo veas cómo queda cuando lo vamos trabajando desde delante. Queda así como es entre una flor y un poco geométrico. Mi hija decía que le recordaba a Egipto o Grecia, no sé qué me dijo, algo así. Bueno, entonces, vamos trabajando así todo el rato, ¿eh? Acuérdate de esto que te estoy diciendo. Tenemos que tener 2 puntitos cerrados. Una vez tenemos 2 cerrados, hacemos las 5 cadenas. 2 que cerramos, 5 cadenas y 5 que saltamos en la base. Y siempre es en el sexto punto donde hacemos nuestra flor o nuestro dibujo. Entonces, por aquí, pues yo estoy ya llegando al final. Quiero que veas cómo se cierra. Entonces, aquí tengo ya 2 cerradas que nos tocaría hacer 5 cadenas. ¿Vale? Aquí tengo donde empecé. Hago otra lazada triple en el mismo punto de donde acabé. Hago un punto triple. Nuevamente en el mismo. Nuevamente en el mismo. Ahora solo tengo una piñita en la aguja, por tanto necesito hacer otra. ¿Qué hago? Vuelvo a coger lazada triple. Salto 5 puntos en la base, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hago mi otra piña de punto triple. Es en el momento en el que tengo 2 en la aguja cuando puedo cerrar. Así que hago otro más. No sé si oyes los pajaritos, pero los tengo a full. Pobrecitos, estábamos esperando lluvia y no ha llovido. Bueno, no me enrollo. Llegamos al final. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, aquí he cerrado ya mi último pétalo, he hecho mis 5 cadenas. Me voy a donde salí, esto todo el rato es igual. Hago lazada triple, 1, 2 y 3. Esto es todo el rato igual. ¿Vale? Después de las 5 cadenas hago mi primer pétalo. ¿Y cómo acabo? Me voy a encontrar, si lo he hecho bien, he hecho bien mi múltiplo de 6, que voy a tener aquí 5 puntos y aquí me voy a encontrar con el primero, con el que hice al principio. Justo ahí, en el que empecé, en el punto donde empecé, es donde voy a hacer mi último pétalo para cerrar, ¿vale? Es decir, mi último grupo de 3. Lazada triple y ahí de alguna forma unimos el primero de esos puntos piña con el último, ¿vale? De esta forma he adaptado este punto fantasía al circular. ¿Y cómo cerramos? Haciendo 5 cadenas que unan nuestra última con nuestra primera flor. 5 cadenas y aquí, fíjate cómo entro, cierro con un punto raso. Ya está. Así es como se realiza el punto fantasía. Para continuar levantarás un punto cadena y vamos a hacer en ese punto vértice un punto medio y en cada grupo de 5 cadenas 5 puntos medios. Es decir, devolvemos el múltiplo de 6. 5 puntos medios en cada grupo de 5 cadenas y fíjate aquí, cojo la flor de esta manera para que así se nos cierre bien, bonita, y hago otro. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, en cada grupito de 5 cadenas hago 5 puntos medios altos y cada vez que llego a mi flor no entro aquí porque si no queda más abierto, sino que la rodeo de esta manera y hago otro punto medio. Y luego 5 nuevamente. Aquí. ¿Ves? Rodeando así la flor, otro más.
De esta forma hago una fila de punto medio alto. Cuando llego al final hago otra más y vuelvo a contar mis puntos. Debo volver a tener los mismos puntos de partida. Si yo, por ejemplo, mi múltiplo fue 120, pues debo tener 120 puntos. Si hiciste 138, pues 138. El que te haya salido a ti para tu medida ideal. Bien, siempre ese múltiplo de 6 debe volver a estar presente en estas dos filas de puntos medios altos. Una vez hemos acabado de hacer dos filas de puntos medios altos, volvemos a empezar. Es decir, hacemos el paso 1 de nuestro calado. Levantamos las 4 cadenas de subida y empezamos a hacer nuestras piñas. En el mismo punto, igual que hicimos al inicio, hacemos una, dos, la una serían las cadenas de subida, 2 y 3. 3. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues lo mismo, ¿eh? Lazada triple, vamos a buscar el siguiente pétalo, saltamos 5 en el sexto, hacemos otra piña de 3 puntos altos triples, lo mismo que hicimos la otra vez. Si te fijas, te va a ir cuadrando que un dibujo de estos de V te va a ir cayendo encima del otro. Una vez tenemos las dos piñas montadas sobre nuestra aguja, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarlas. Cogemos hilo y pasamos por todas. Así es como se realiza el punto fantasía y no hay más. Es exactamente igual que hicimos en Didi la otra vez, ¿vale? Ahora volveríamos a hacer 5 cadenas y volveríamos a empezar otra vez en el mismo punto donde salimos, a hacer nuestra nueva piña de 3. Tenemos una piña esperando a la otra, así que ¿qué tendríamos que hacer? Volver a coger la lazada triple, saltar 5 puntos en base y volver a hacer en el sexto punto otra piña de 3. Y así vas a ir haciendo tantas vueltas como tú quieras. Recuerda que entre cada vuelta de punto calado debes hacer 2 de punto medio alto, que serían las del cierre, ¿vale? Yo he hecho 5 filas de calado para un largo de mi jersey de unos 70 centímetros. ¿Que lo quieres hacer más largo, hasta vestido si quieres hasta abajo? Pues eso ya a tu gusto. Las mangas, ¿qué vamos a hacer en las mangas? Lo mismo que hemos hecho en el cuerpo. Es decir, vamos a ir haciendo filas de punto medio alto y de punto alto, pero girando la labor. Si trabajáramos en circular, nada, no nos quedaría igual. Entonces, este marcador que yo he colocado aquí es porque es el primer punto donde yo empecé y así me sirve para contar cuántas vueltas di antes de llegar a la fila del dibujo, que es la que he hecho en los puños, ¿vale? Pero esto de aquí a aquí, el marcador nos sirve para saber cuántas vueltas he dado, que tú puedes dar las que tú quieras, lo puedes dejar en manga corta, manga larga, como a ti te guste más, y hacer la otra parte igual. Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque la manga es exactamente lo mismo que hemos hecho en el cuerpo. Es decir, entramos y hacemos 3 cadenitas, cogiendo los 2 hilos, así lo dejamos ya sujeto. Es que cojo los 2 hilos y empiezo a bordear mi manga en punto alto. ¿Vale? Ahí. Voy dando toda la vuelta a mi manga en punto alto. Recuerda que hacíamos también en el cuerpo una fila de punto alto, una fila de punto medio, una fila de punto alto, una fila de punto medio. Pues en la manga lo tenemos que hacer igual. E igual que en el cuerpo debemos darle la vuelta a la labor. Es decir, cada vez que llegamos al final tenemos que cerrar en punto raso y no trabajar en punto circular, porque si no nos quedaría diferente. Entonces le damos la vuelta a la labor, y en este caso sí que puedes hacer 2 cadenas de subida que sustituyan el primer punto. Hacemos, dándole la vuelta a la labor, te insisto mucho porque si no es que el punto queda diferente, una fila de punto medio, una de punto alto, una de punto medio, una de punto alto, una de punto medio, una de punto alto, una de punto medio, siempre cerrando en punto raso y siempre haciéndolo en la parte de la axila, porque de esa forma se nos va a ver mucho menos esa unión de punto raso que necesitamos para intercalar las dos puntadas. ¿Ves? Aquí en la parte de la axila cerramos. Y seguimos punto alto, giro la labor, 3 cadenas. En este caso sí que podemos hacer las 3 cadenas de subida y fila de punto alto.
Y aquí, pues a tu gusto, lo puedes hacer más largo, más corto, como a ti te gusta. A mí se me gustan mucho las mangas largas y acampanadas, pero eso ya a gusto de cada uno. Eso sí, coloca un marcador porque tendrás que saber cuántas vueltas has dado y las mismas deberás hacer en la otra manga. Entonces, la parte final es lo mismo, el mismo dibujo y el mismo proceder que hemos hecho en el cuerpo. Es decir, vamos a dar 2 filas de punto medio alto y vamos a buscar un múltiplo de 6, ¿vale? En mi caso yo he hecho 60 puntos. Si necesitas siempre más puntos, hacer aumento siempre mejor que disminución. ¿Por qué? Porque así nos queda más acampanado. Entonces yo me parece que me salieron 54 puntos o 55, fui haciendo aumentos hasta tener un múltiplo de 6 y así se me acampanó la manga. Y cuando tuve 60 puntos en esas 2 filas que sabes que hacemos antes de hacer el pétalo de flor, en el momento en el que tuve ese múltiplo de 6 ya empiezas a hacer tu flor, que ya te lo vas a saber de memoria porque aquí ya habrás hecho todo el cuerpo del jersey y ya ahora te lo sabes muy bien, ¿vale? Son nuestros 2 puntos piña triples que cierran juntos. Ahí. Ahora 5 cadenas. Lazada triple en el mismo punto. Lazada triple. Lazada triple. Y lazada triple, salto 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. ¿Vale? Este es el mismo punto que hemos hecho en el cuerpo del jersey y yo aquí lo he hecho 2 veces, ¿vale? Para darle una manga larga. Por si esto fuera poco, le he puesto además después un encaje de bolillo, porque a mí es que me gusta mucho el mundo encaje. Entonces, bueno, eso ya lo dejo a tu gusto de cómo tú quieras hacerlo. Si lo quieres dejar más simple, no le hagas ningún remate más. Si quieres ponerle un toque romántico, pues ya le coses un encaje, una pasamanería, cualquier locura que te venga bien. Eso ya depende del gusto de cada una. Es igual exactamente que hicimos en el cuerpo. Si tienes bien tu múltiplo de 6 en la manga, pues vas a cerrar de igual manera. Es decir, vamos a hacer un punto piña, saltamos y el último va a estar pegadito al primero. Así acabamos nuestra manga, nuestro dibujo calado de la manga, cerramos, ajustamos 5 cadenas para unir el principio y el final. Esto es lo mismo que hicimos en el cuerpo y ahora nos tocará después de esto hacer las 2 filas de punto medio alto. Recuerda, un punto medio alto en el vértice, 5 puntos medios altos en cada grupo de 5 cadenas, devolviendo nuevamente al mismo punto de partida que tuviste en ese múltiplo de 6 necesario para hacer este punto calado. Parezco una locutora de radio ahora mismo en ese múltiplo calado. Bueno, pues así, es que me río de mí misma porque si no, no vamos bien, ¿eh? Hay que reírse uno, hay que reírse de todo, pero de uno lo primero, de uno mismo lo primero. Bueno, pues nada, así es como yo he rematado mis mangas. Ahora haríamos aquí 2 filas de puntos medios y volveríamos a empezar. ¿Qué quieres hacer solo una? Pues una. ¿Qué quieres empezar a hacer el punto calado en la axila y hacer 20 filas de punto calado? Es que eso ya es a tu gusto. Puedes modificar siempre el patrón. Como sabes, os dejo siempre libertad. Y eso sí, búscame en Instagram para enseñarme si lo haces, porque eso me hace muchísima ilusión. Además, os coloco ahí en destacados con vuestros trabajos y así vais viendo entre todas los avances que vais haciendo, ¿vale? Pues nada, aquí acabo mi manga, que es este punto calado exactamente igual hasta que tengo, como hice en esta de aquí, 2 veces este punto calado geométrico. Fíjate que en el cuello, haciendo eso que te dije de no levantes 2 cadenas, sino que directamente haz el punto sobre punto, nos queda liso.
Pero te digo, si tú aquí, por ejemplo, el cuello ves que te queda demasiado amplio y lo quieres cerrar un poco, puedes hacerle aquí en el alrededor una fila de punto medio, de punto alto, un punto elástico, un punto picot. A mí me gustó así, como me quedó muy limpio, muy cerrado y muy fino en el sentido de que no me quedaron escalones ni agujeros, lo dejé así, simplemente. Pero puedes hacer lo que tú quieras, tanto en el cuello como en la parte de abajo. Yo lo único que hice en la parte de abajo son 2 filas de puntos altos y se acabó. Y luego, pues eso sí, te lo digo, le cosí aquí un encaje de bolillo antiguo que tenía por casa y listo. Locuras. Bueno, espero que te haya gustado, que me lo enseñes por Instagram. Gracias por estar nuevamente conmigo y hasta pronto.